Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Estamos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol y como bien lo reza el título que ustedes ven allí en nuestro wall, María Alejandra, son horas claves para la salud y el futuro de Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay, 39 años, concejal de Bogotá, también fue secretario o ha sido secretario de Enrique Peñalosa en esa alcaldía, fue secretario de gobierno, conoce al dedillo a Bogotá y también obviamente en esta campaña ha estado muy activo porque están los candidatos del Centro Democrático en un proceso ya desde hace meses. Sí. Están juntos presentándose en diferentes escenarios en todo el país, presentando su propuesta, un proceso interno del Centro Democrático que han respetado y que han estado allí justamente 5 de los aspirantes para ser candidatos de ese partido, el partido que ha liderado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 7:14 minutos. Vamos a volver a la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá para recapitular con nuestra compañera Daniela Pachón. Daniela, de nuevo, es importante tener para nuestros televidentes el comunicado más reciente que emitió este centro asistencial sobre el estado de salud del precandidato presidencial. Daniela. Sí, señor Juan Roberto y televidentes, primero quiero contarles que, bueno, aquí en las afueras de la Fundación Santa Fe de Bogotá ha sido una noche y un amanecer cargado de mucha lluvia, pero también de oración, de velatón, como más temprano nos lo contaba nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Sobre ese estado de salud, justamente hace pocos minutos se conoció el último reporte de parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá que comunica, abro comillas, bajo la autorización de la familia se permite informar que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. Continuamos comprometidos con la ejecución de todos los esfuerzos necesarios que conduzcan a su evolución. Su situación reviste la máxima gravedad, por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado. Un documento que, como usted mencionaba, Juan Roberto, hace algún instante, nada alentador y que nos deja tal vez con esa sensación que va de la mano con la misma que nos dejó las publicaciones que esta madrugada se conocieron de parte de la esposa de Miguel, de María Claudia Tarazona, 2 publicaciones de las que ustedes hablaban y que no tuvieron pues mucha diferencia una de la otra en el tiempo, pocos minutos de diferencia, publicaciones muy sentidas que, reitero, pues van de la mano con este comunicado que nos hablan de la gravedad del estado de salud de Miguel Uribe. Sí, Daniela, esos mensajes de los que hacíamos alusión, a los que nos referíamos hace instantes, que muestran pues ese momento tan sentido para la persona tal vez más cercana a Miguel Uribe Turbay, su esposa, la mamá de su pequeño hijo, con quien construyó un hogar, lo mencionaba María Alejandra, y esto pues coincide con el desalentador mensaje, porque ya habla de que Miguel necesita un milagro. Volveremos en instantes, ya vamos a ir de nuevo a la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Eduard Porras anoche y Héctor Rojas esta mañana pues han mostrado cómo muchas personas se siguen acercando allí a mostrar su solidaridad. Pero además del parte médico, María Alejandra y televidentes, además de las consideraciones políticas de las que hemos hablado, hay otra que es fundamental y es que se debe esclarecer lo antes posible, y así lo dijo el presidente Gustavo Petro el sábado en la noche, se debe esclarecer cuanto antes quiénes están detrás del crimen. La impunidad en los asesinatos, en los magnicidios, en este tipo de atentados de violencia política ha sido una regla casi, desafortunadamente, en Colombia. Por más de 30 años estuvimos atentos a la justicia para que estableciera quién estuvo detrás del asesinato de Luis Carlos Galán, por no mencionar sino un solo nombre, ocurrido en 1989. Pero también durante todo este tiempo, más de 30 años en los que desafortunadamente hemos tenido atentados también a líderes sociales, también a líderes indígenas, la impunidad suele ganar la partida. Este caso es delicadísimo para el futuro de la democracia, no solamente por atentar a un candidato presidencial, a unas ideas, a un partido político, sino porque la justicia tiene que tener ese lugar de, digamos, de confianza para que los ciudadanos en algún momento de todo este trasegar sepamos quiénes son los violentos que quieren generar el caos en Colombia.
Tienen al delincuente, tienen al sicario y de ahí en adelante serán las fuerzas de seguridad y de investigación las que tengan justamente esa tarea. Sí, señora, el no esclarecer muchos de esos crímenes, incluyendo a precandidatos y candidatos presidenciales de la izquierda, dirigentes de todos los espectros, han sido factores para desestabilizar a nuestra democracia. Y ha profundizado el conflicto. Claro, ha profundizado... cuando no hay verdad y no hay justicia, pues ahí empiezan muchos problemas. 7:18 minutos. A propósito de este tema, en los próximos minutos se espera que la Fiscal General de la Nación entregue en su sede, en el llamado búnker de la Fiscalía, detalles de cómo avanza esa investigación, como bien lo dice María Alejandra. Héctor Rojas está allí en el ente acusador. Héctor, ¿qué se sabe de lo que va a decir en algunos minutos la Fiscal General? Juan Roberto, pues mire, en minutos, como usted muy bien lo dice, va a ser el pronunciamiento por parte de la Fiscal General sobre este caso. Hay que decir que sobre la medianoche de ayer domingo se legalizó la captura contra el señalado sicario. Esta persona ya le fue legalizada su captura y en el día de hoy será la imputación. Pero lo que va a decir también la Fiscalía es sobre este video que ustedes van a ver a continuación, que es uno de los videos nuevos conocidos donde se observa cómo el señalado sicario llega hasta este parque en la localidad de Fontibón y comienza a observar cada movimiento del precandidato presidencial, comienza a mezclarse entre la gente hasta que finalmente acciona su arma de fuego. ¿Cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de este adolescente? Este es el informe. Sobre la medianoche de este domingo se legalizó la captura del joven señalado de haber disparado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Una juez de menores legalizó la captura tras las pruebas presentadas por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Entre las pruebas mencionadas por el ente acusador se encuentran los señalamientos de testigos y registros fílmicos, es decir, videos como estos grabados por los ciudadanos. En este se observa cómo el adolescente está atento a los movimientos del precandidato durante varios minutos. Poco a poco se va acercando y mezclando entre la gente hasta que acciona el arma de fuego. El arma, con las huellas, está en poder de la Fiscalía. En las últimas horas, investigadores del CTI y la policía realizaron 2 allanamientos en las viviendas de los familiares del menor de edad que atentó contra la vida del precandidato presidencial. 40 testigos presenciales y que se encontraban a la hora del atentado en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, entregaron a las autoridades su versión de lo ocurrido. Se han recopilado más de 150 videos de cámaras de seguridad identificando los movimientos del señalado sicario. Se analiza además si existen otros cómplices en la escena del crimen. Entre los videos que se han viralizado a través de las redes sociales, hay uno donde se observa al menor de edad conversando con una mujer. Ella se presentó ante las autoridades junto con su abogado y manifestó no tener nada que ver con el atentado contra el senador. El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, aseguró que al momento de ser aprehendido el señalado sicario no se encontró ningún teléfono celular. De ahí las dudas donde presuntamente habría sostenido conversaciones vía chat con otras personas. Hoy continuará la audiencia de imputación de cargos contra el menor de edad, señalado de haber disparado contra Miguel Uribe y quien también se encuentra hospitalizado tras haber recibido un disparo al momento de huir del lugar de los hechos. Los delitos por los que deberá responder el joven agresor son tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Y dentro de las muchas dudas que esperamos nos resuelva la Fiscal General de la Nación en minutos en una rueda de prensa aquí en el búnker de la Fiscalía, está precisamente esa. ¿Qué pasó con el celular que presuntamente tenía el señalado sicario? Si lo tenía o no lo tenía. Y además en los videos aparecen una serie de personas que presuntamente le estarían señalando quién era la víctima. Pues esos detalles, Juan Roberto, ya en minutos la Fiscal General de la Nación va a entregar detalles sobre cómo se adelanta esta investigación. Sí, señor. Hay muchas preguntas, muchas dudas. Pues, imagínese, la investigación hasta ahora está arrancando. Ella misma nos lo decía el sábado del día que ocurrió el hecho. Un elemento, y lo estábamos aquí hablando dijo, hay, con María Alejandra, lo del teléfono. Poderosos, ¿no? Claro, el ministro del Interior. Pero hablábamos con María Alejandra hace un instante y vamos a mostrarles una línea de tiempo. Por ejemplo, no se sabe qué pasó con el teléfono celular del muchacho. Anoche el ministro de Defensa dice, no lo tenemos.
no hay un teléfono, habrá que esperar de dónde salieron los mensajes que se han filtrado, pero yo creo que lo más importante aquí es que haya una información oficial. El siguiente gráfico que ustedes van a ver, María Alejandra y televidentes, ayuda un poco a entender esa línea de tiempo de lo que las autoridades están buscando establecer minuto a minuto, cuadro a cuadro lo que pasó. Entonces, el primer momento es hacia las 3:50 del pasado sábado, María Alejandra y televidentes, cuando Miguel Uribe llega al barrio Modelia. Allí inició este recorrido por la carrera 82 con calle 23A. A las 4 de la tarde, allí en esa misma localidad, visita locales comerciales y dialoga con comerciantes para recibir, ha dicho su campaña, información sobre cómo estaba esta actividad comercial en esa zona de la ciudad. Hay que decir que Miguel Uribe, como lo mencionábamos antes, conoce muy bien Bogotá y conoce las dinámicas de cada una de las localidades. Hacia las 5 de la tarde llega al Parque El Golfito. Está allí con su equipo de trabajo y es allí, incluso se ve que es bastante improvisado, con unas canastas plásticas, improvisa en este lugar desde un árbol donde va a dar este discurso. A escasos minutos después de que ha empezado a hablar, quien ustedes ven en el anterior cuadro es el edil de Fontibón, el señor Mosquera, que ayer nos contó esto. Él nos contaba el minuto a minuto. 28 minutos después de que ya empieza a hablar, que usted menciona, que se para en unas canastas Miguel Uribe Turbay, es cuando el joven saca el arma con la que le dispara. Apenas 7 minutos después, en medio del forcejeo, del caos, incluso del tiroteo, porque hubo intercambio de disparos, logra ser aprendido el muchacho de 14 años y en ese momento ya es trasladado en ambulancia Miguel Uribe Turbay a la clínica Medicentro en Fontibón. Allí en esta clínica en Fontibón recibe los primeros auxilios, la primera atención donde se estabiliza el estado de salud pues, de Miguel Uribe. Sin embargo, es evidente que requiere tener una atención de mayor nivel y lo trasladan en un operativo de seguridad en ambulancia, en un fuerte operativo a la Fundación Santa Fe. Ya a esta hora son las 7:55 de la tarde. Miguel Uribe está en ese momento muy mal herido, pero ha sido estabilizado primero en este Medicentro de Fontibón. Y hacia las 8:28 de la noche, Miguel Uribe llega a urgencias de la Fundación Santa Fe para ser atendido por el grupo de especialistas. Esta línea de tiempo pues hace parte de esos momentos, transcurren 4 horas en este tiempo tan difícil, en esa tarde tan difícil para el senador y precandidato presidencial. 7:26 minutos de la mañana. Volvamos a hablar de la política, de las investigaciones. María Alejandra y televidentes, hablemos de los efectos políticos y más que de los efectos políticos, que sin duda los tiene, de las reflexiones profundas que hay que hacer. Pedro Medellín, analista, amigo de esta casa y siempre una persona con una visión bastante respetable de lo que pasa en este país, pues nos ayuda a entender de lo que estamos hablando. Pedro, un gusto saludarlo. Un gusto, Juan Roberto y María Alejandra, buenos días. Esta lectura de cómo nos debatimos hoy entre el dolor, como el de muchos colombianos que han sido víctimas de la violencia, pero también con los efectos políticos, pero también con la necesidad de saber qué pasó y quién está detrás de este atentado, Pedro, nos pone a pensar en qué en este momento, hacia dónde debemos conducir la atención de la opinión pública. No, hay 2 cosas acá que hay que considerar. La primera, que se trató de un ataque muy preparado, fue una operación muy compleja, porque tiene elementos que hacen pensar que hay algo ahí grande detrás y no es cualquiera el que organizó eso. El tipo de arma, el hecho de que el niñito no tiene un plan de fuga, ¿no? Él sale corriendo por donde puede, la manera como procede, el hecho de la gente que se ve en los videos, ¿no? Hace sospechar que hay una cosa, el tipo de arma que le dieron al personaje, hace pensar que el tema es un tema muy preparado, el lugar donde estaban, era un lugar de fácil acceso, de fácil ataque. En fin, era una cosa pensada. El segundo elemento es que a esta situación de incertidumbre y miedo
y angustia colectiva, la única cosa que hay que ponerle es garantías judiciales en el proceso de investigación. El aparato judicial tiene que funcionar como nunca ha funcionado, en particular la fiscalía. Estos hechos de que no aparece el teléfono, que hay temas que están, o hay investigaciones que no están avanzando correctamente, en fin, hay elementos que preocupan y agravan más la situación. Y en este escenario, además, también el hecho de que ya hayan personas que han aparecido a hacer declaraciones, como la señora esta que aparece en el video, exigen del aparato judicial una acción muy, pero muy contundente, muy eficiente, sin duda. Sí, Pedro, le íbamos a pedir un favor, nos excusa un segundo, no se nos vaya, porque además va a ser interesante su análisis de lo que vamos a escuchar a continuación, porque a las 7:29 de la mañana hacemos contacto con el doctor Augusto Rodríguez, es el director de la Unidad Nacional de Protección, el organismo del Estado a cargo, como su nombre lo indica, de proteger a las personas públicas en Colombia y no públicas que tienen riesgos, y que ha sido mencionada inicialmente por el presidente de la República el día del atentado, porque el mandatario pidió revisar qué falló en el esquema de seguridad. También hay versiones periodísticas, personalmente Noticias Caracol no ha podido confirmarlas, de parte del equipo de la campaña de Miguel Uribe, que dice que a la UNP el senador y precandidato presidencial había pedido reforzar su seguridad y la UNP no se lo había concedido. Pero vamos por partes. Saludamos a esta hora al doctor Augusto Rodríguez, director de la UNP. Doctor Augusto, un gusto saludarlo. Juan Roberto, un placer saludarlo, pues en medio de esta situación dolorosa para el país que estamos viviendo y pues a la espera de un resultado favorable en la salud del doctor Uribe. Sí, señor, es lo más importante. Doctor Rodríguez, en las primeras evaluaciones que ha hecho usted del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, ¿qué han podido concluir? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo primero que debo hacer es caracterizar el sistema de protección que tienen los parlamentarios. Hay unos convenios entre el Congreso de la República y la Unidad Nacional de Protección, en la que la Unidad Nacional de Protección entrega unos vehículos y unas personas de protección. Cuando yo llegué a la entidad, había una persona de protección y 2 vehículos blindados por cada parlamentario. Teniendo en cuenta que hay una norma que dice que los vehículos conducidos no por la Unidad Nacional de Protección, entonces yo ordené que se aumentara, o sea, es decir, se duplicara el tema de talento humano, y en ese sentido él queda con dos personas de protección. Y luego, a solicitud de él, que dice que quiere que se le extienda al núcleo familiar en la protección, entonces se le entrega una persona de protección más, parte de la Unidad Nacional de Protección. Entre tanto, la policía, con la que trabajamos conjuntamente en la protección de los parlamentarios, la policía suministra 4 personas de protección. Entonces, en total tiene 7 personas de protección y los 2 vehículos blindados. Sin embargo, y pese a toda esta descripción que usted ha hecho del esquema de seguridad, el presidente de la República directamente el mismo sábado dice: aquí hemos fallado y es lo primero que tenemos que revisar y aceptar. ¿En qué falla? ¿Qué fallas han identificado ustedes en ese esquema de protección, que claramente las hay? Bueno, hubo una serie de circunstancias que hicieron difícil y complicaron la situación lamentablemente para ese día. En primer lugar, reconocemos que ese número de personas de protección no es suficiente
para la protección de una persona que es precandidata presidencial y que ha iniciado de manera, digamos, personal sus acciones, digamos, de proselitismo, aunque la campaña todavía no se ha desatado oficialmente. La campaña, los candidatos son candidatos 3 meses antes, según el calendario electoral, 3 meses antes de las elecciones. De todas maneras, él ya había iniciado unas actividades de proselitismo y entonces, digamos, ha debido haber un número mayor de personas de protección. Él no las había solicitado. No es cierto, como se dice por allí, que hay una serie o como me dice Juan, que había una serie de solicitudes que no hayan sido, digamos, cumplidas. Sí. Las solicitudes que había era para reforzar, digamos, cuando él viaja a otra ciudad, pedía apoyos en otras ciudades. Sí. Entonces esos apoyos no los da la Unidad Nacional de Protección porque de acuerdo al convenio no le toca a la Unidad Nacional de Protección. Ese apoyo lo está otorgando la Policía Nacional. Estaba encargada de eso y se viene cumpliendo, digamos, de una manera regular el apoyo que hace la policía. Sí, doctor. Entonces no es cierto eso. Sí, doctor Augusto, esa es buena claridad. Se lo pregunto porque, repito, son versiones que en el caso de Noticias Caracol pues no hemos podido tenerla ni siquiera de la propia campaña, pero en otros medios de comunicación estaban revelando que al menos 20 solicitudes, pero en esa particular, tiene usted razón, para los desplazamientos a otras ciudades. Doctor Rodríguez, ¿qué viene para los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales? En estas horas previas a esta reunión de la Comisión de Garantías al interior de la ONP, ¿qué se ha dispuesto para mejorar la seguridad de todos los que aspiran a la presidencia y a cargos públicos? Bueno, el Ministerio del Interior ha convocado a una reunión esta tarde con el ánimo de adelantar con los diferentes partidos la mesa de garantías para todo el proceso electoral, adelantarlo para, digamos, ir avanzando en la prevención de cualquier situación de riesgo que tienen los precandidatos, porque hasta ahora tenemos precandidatos. De todas maneras, estamos en la revisión independientemente de esto, de la seguridad y protección de los diferentes precandidatos, pero es indispensable charlar en esta mesa de garantías que ha convocado el ministro del Interior para las 2 de la tarde. Claramente, y permítame devolverlo un momento al lugar del atentado, al momento del atentado. Usted dice que Miguel Uribe tenía 2 personas de la UNP. En la investigación que ya se está desarrollando y con la captura del sicario, ¿qué han dicho, qué dicen estas 2 personas, estos 2 escoltas que prestaban la seguridad de Miguel Uribe? ¿Por qué en ese árbol, en ese lugar que se creó, de alguna manera la campaña dice que no era improvisado, pero que parecía algo bastante informal? ¿Por qué se pusieron en el lugar en donde estuvieron y qué han dicho después de la captura del sicario? Bueno, había habido una invitación de un edil de la localidad de Engativá. Esa invitación la hizo a un concejal y al doctor Uribe para hacer una caminata, es lo que se dice, lo que tenemos conocimiento, para entregar volantes y para volantear la zona. Era una cosa, digamos, no era de gran escala, no estaba, digamos, no fue anunciada por la oficina del doctor Uribe a la Unidad Nacional de Protección ni a la policía. Sencillamente el jefe del esquema del doctor Uribe, que no es una persona de la UNP, sino una persona de la policía, es un suboficial, él determinó, organizó, digamos, las 2 unidades
y estas dos personas se ubicaron en los sitios que él determinó. Aquí se reconoce que el número de personas lamentablemente era inferior al que debería haber habido. Eso lo reconocimos ayer en el análisis. Y las dos personas que se ubicaron en los puntos que se determinó, y al empezar los disparos había una persona muy cerca del doctor Uribe en el árbol, pero no fue tan intempestivo que no pudo reaccionar antes de que disparara. Y la otra persona estaba unos metros desplazado. Esa persona es la que emprende la carrera detrás de el joven que disparó contra el doctor Uribe. Esta persona le hace 5 disparos en total al escolta de la UNP y finalmente el escolta también le dispara, lo logra herir en una pierna, él cae al piso y luego se levanta y sigue corriendo y le hace un intento en último momento de dispararle, pero ya había agotado la munición. Sí, doctor Augusto. Entonces... Sí, está muy interesante ese relato y obviamente no sin pretender interferir en las investigaciones, pero estos señores de la UNP que acompañaban al precandidato Miguel Uribe ya han hablado de si habría otras personas en el lugar sospechosas o vinculadas con el hecho, o solamente hablan del muchacho, del sicario. Bueno, lo que me dice a mí la persona de protección que captura al joven, digamos, es una actitud que me pareció, digamos, loable por la oportunidad, por la entrega de este escolta que corre, cumpliendo con su deber, se pone a la pata, lo persigue por entre las calles aledañas y no lo suelta hasta que nota que la persona está herida en una pierna y cae al piso, y luego de que vuelve a activar el arma y no le sale ningún tiro, entonces él se acerca y lo captura sin dispararle, porque al notar que ya estaba desarmado. Entonces, digamos, eso es una actitud de mucho control y es una situación que, digamos, considero que demuestra el profesionalismo de este escolta que es de la Unidad Nacional de Protección. Sí, seguramente y sin duda, de verdad, es que es un trabajo también ingrato y difícil. Pues doctor Rodríguez, muchas gracias por habernos atendido, esperaremos los resultados de las investigaciones y también el resultado de esta reunión de esta tarde que busca garantizar seguridad a quienes vayan a hacer campaña política de aquí en adelante. Un abrazo y gracias por atendernos. Juan Roberto, quería agregar algo más. Claro, adelante. Tanto la policía como la Unidad Nacional de Protección internamente han iniciado investigaciones, la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo, investigaciones internas para verificar que se hayan cumplido los protocolos que se tienen para estos casos. De todas maneras, es indispensable tener en cuenta que, digamos, la situación de la noche anterior en la que el doctor Uribe estuvo fuera hasta las 6 de la mañana, hizo que, digamos, se modificara un poco el esquema por la necesidad de que descansaran los escoltas. Pero, de todas maneras, la Unidad Nacional de Protección no va, digamos, diciéndolo en términos vulgares, no va a escurrir el bulto a las investigaciones que tengamos que hacer internamente. Sí, y tan no lo ha escurrido, tan no lo ha escurrido que usted está aquí poniéndonos la cara al país. Pero además, Juan Roberto y doctor Rodríguez, por una razón, y es que en estos casos el Estado colombiano es, además de los resultados de las investigaciones, también puede ser responsable por omisión de sus responsabilidades de protección a un político en ejercicio. Sí, doctor Rodríguez, gracias por atendernos. Juan Roberto, con mucho gusto, un abrazo para usted y a María Alejandra y todos los oyentes. Sí, señor, 7:42 minutos. El director de la Unidad Nacional de Protección, hablando de eso, dice, no le vamos a escurrir al bulto, va a haber investigación. Cuenta cómo fue que uno de los escoltas persigue al sicario, lo logra aprender, lo logra reducir. Dice que van a determinar o intentar determinar qué falló.
que el esquema tuvo que tener un relevo del día anterior. Menciona que estuvo hasta las 6 de la mañana. Estuvo hasta las 6 de la mañana y que eso había significado hacer ese cambio para que descansaran, para que tomaran un descanso. Y también reconoce el director de la unidad de protección que cuando estuvieron allí debajo del árbol, en el momento que llegaron allí, se ubicaron en de una manera que no fue posible reaccionar ante el sicario que disparó intempestivamente.